Vamos a plantear el ejemplo 10.4 que dice lo siguiente: considere una central eléctrica de vapor que opera en el ciclo Rankine ideal con recalentamiento. Vamos a marcar ya que tenemos un ciclo por un lado ideal y por otro lado con recalentamiento. Tengan en cuenta que para algún problema así general, a medida que vayamos avanzando, si el problema ya me dice que el ciclo es ideal, recuerden que eso implica que este punto de acá o cualquier otro punto, como vamos a ver también, implicaría que se encontraría en estado de líquido saturado, no así esto. ¿Está? Luego, cuando nos menciona acerca de recalentamiento, no hace falta que el problema me diga que tenemos más de una turbina, ya que es algo que se entiende de manera implícita cuando trabajamos con sistemas de recalentamiento, como vimos en la parte teórica. El vapor entra a la turbina de alta presión a 15 megapascal y 600 grados Celsius y se condensa a una presión de 10 kilopascal. Si el contenido de humedad del vapor a la salida de la turbina de baja presión no excede 10,4%, calcular la presión a la que el vapor se debe recalentar, que vamos a ver que podemos calcular en este caso de más de una manera, y la eficiencia térmica del ciclo. Suponga que el vapor se recalienta hasta la temperatura de entrada de la turbina de alta presión. Esta sí es una suposición que el problema también me tiene que mencionar para que yo pueda considerar que en este caso T3 y T5 van a ser iguales. Entonces, vamos a tomar, no sé si conviene tomar este mismo diagrama que tenemos ya acá para guiarnos. Entonces vamos a colocar que esta presión de 3 megapascal, del punto 3 es la de 15 megapascal. El punto 5 sería la presión media que en este caso quiero calcular. Y la presión de baja sería la presión de 10 kilopascal. Esos son los datos de presión que tenemos. Luego tenemos la condición de temperatura en el estado 3, en el punto 3. Y tenemos la humedad a la salida de lo que sería nuestra turbina de baja presión, que sería básicamente los datos del estado 6. En principio, como el problema no me dice tampoco ninguna eficiencia tanto para las turbinas como para las bombas, vamos a asumir en este ejemplo que todos los procesos de compresión y expansión son isentrópicos. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ir anotando cuáles son los estados que conocemos inicialmente para a partir de ahí ir viendo cómo calcular lo que nos pide el problema. Evidentemente, si queremos calcular la eficiencia, que es lo que tenemos acá, ya sabemos que en principio necesito los calores o los trabajos o ambas cosas, ¿verdad? En este caso. El estado que está completamente definido es el estado 3. El estado 3 está definido por la presión en el punto 3, que en este caso es igual a 15 megapascal, y la temperatura en el estado 3 es 600 grados Celsius. Quiere decir que con estos valores en el punto 3 yo puedo obtener el valor de H3 como función de la presión 3, la temperatura 3, y la entropía 3 también como función de la presión 3 y la temperatura 3. Con eso estaría definido nuestro primer estado termodinámico completamente. El otro estado que en principio conoceríamos sería el estado 1, ya que el ciclo es un ciclo ideal. Entonces, para el estado 1 tendríamos lo siguiente: tendríamos que la presión 1 es de 10 kilopascal, que es lo que tenemos acá, y la calidad en 1 es de 0. Entonces acá podemos sacar de vuelta la H1 como función de la temperatura y la presión, y la S1 también como función de la temperatura y la presión. Recuerden que en este caso, bueno, si no quieren hallar el trabajo de la bomba, por ejemplo, a partir de los valores de entalpía que sacarían de alguna tabla de propiedades OES, sencillamente saben que el trabajo de la bomba es B delta P
en condiciones isentrópicas, lo cual también es aplicable acá. Bueno, entonces tenemos definido por completo el estado 3, el estado 1 y el otro estado que en principio tenemos algún dato también era el estado 6, ¿verdad? Que está definido. Entonces, el estado 6, tenemos que la presión en 6, si nos fijamos, es la misma presión que en 1, que es la presión de 10, y la X6, que es en este caso 100 menos 10,4, ¿verdad? ¿Sí? Y con esto podemos sacar H6 y S6. Esto sería como función de la presión 6, la temperatura 6 y también en función de la presión 6 y la temperatura 6. Entonces, en principio tenemos estos tres estados completamente definidos. A continuación, lo que nos faltaría determinar entonces es, voy a ir marcando acá cuáles estados nos faltan definir. Nos falta definir el estado 4, nos falta definir el estado 5 y nos falta definir el estado 2. Entonces, vamos a partir por donde en este caso sería un poco más sencillo, que sería el estado 2 directamente. El estado 2 se puede determinar sabiendo que la presión en el estado 2 es de la presión de la caldera, ¿sí? Que es 15 megapascal, y sabemos que la entropía 2 en condiciones isentrópicas es igual a S1. Entonces, a partir de acá, yo puedo sacar un valor de H2 como función de la presión 2 y de la entropía 2 en condiciones isentrópicas. ¿Está bien? Entonces ya tenemos definido también esto. Ahora nos quedaría definir el estado 4 y el estado 5. Se puede definir el estado 4. El estado 4 sabemos que tiene una presión intermedia que desconocemos y sabemos que la entropía en el estado 4 sería igual a la entropía en el estado 3. Eso sí es algo que sabemos, pero tenemos solamente ese dato en el punto 4. Solamente sabemos que la entropía es igual a la entropía en el estado 3. ¿Qué sabemos del estado 5? Con respecto al estado 5, sabemos que la temperatura en 5 debería ser la misma temperatura que en este caso es la temperatura en el estado 3, que es básicamente lo que el problema me está indicando, que es sencillamente eh, lo que nos muestra acá. Suponga que el vapor se recalienta hasta la temperatura de entrada de la turbina de alta presión. Quiere decir que T3 y T5 son iguales. ¿Está bien? Entonces vamos a definir a partir de esos dos valores. Conocemos por un lado que la entropía en 5 va a ser igual a la entropía en 6. La entropía en 6, en este caso, ya conocemos por lo que tenemos acá arriba. Si ya conozco en este caso la entropía, la otra variable termodinámica que conocería en el estado 5 es la temperatura. Entonces, con esas dos variables, temperatura y entropía, debería poder calcular en este caso lo que me interesa, que es por un lado la entalpía para el balance de energía y por otro lado la presión intermedia, que es la presión que queremos hallar según lo que nos pide el problema. Bueno, entonces iríamos ahora para el estado 5. En el estado 5, repito de vuelta, tenemos que la entropía 5 es igual a la entropía 6 en condiciones isentrópicas y tenemos que la temperatura 5 es igual que la temperatura 3, que en este caso era 600. Entonces, con esto podríamos sacar una H6 como función de una H5 como función de la S5 y la temperatura 5 y una presión 5, que sería nuestra presión media,
como función también de la S5 y la temperatura 5. Este sería entonces el primero de los dos métodos que utilizaríamos para calcular nuestra primera de las incógnitas, que es sencillamente la presión media. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer también para calcular esa presión media? Y sencillamente sabemos que esa presión media, por lo que vimos en la teoría, es sencillamente un cuarto de la presión de alta, que en este caso sería un cuarto de la presión, por ejemplo, en el punto 3, que es 15 megapascal. Entonces, la idea es que de alguna manera puedan verificar que independientemente, en este caso, de utilizar cualquiera de estos dos métodos, se debería comprobar que esa presión es igual o por lo menos similar, ¿verdad? Lo ideal sería tomar esto, ya que esto es lo que estamos calculando con los datos propios del problema, y deberíamos poder verificar que en realidad esta P5 que estamos calculando acá realmente corresponde al 1/4 de la presión máxima, que es lo que nos recomienda, digamos, la práctica, ¿verdad? Y para terminar, lo único que nos faltaría definir sería el estado 4, ¿verdad? Entonces, en el estado 4 ya podemos definirlo por completo, sabiendo que la presión 4 va a ser igual a la presión media, que es la que calculamos acá. Y tenemos que la S4 en condiciones isentrópicas es igual a S3, el cual tenemos, ¿verdad? Entonces, sencillamente me quedaría calcular acá X4, H4, perdón, que sería sencillamente función de la presión 4 y la entropía 4 en condiciones isentrópicas. Y con eso sí ya tendríamos definido todos los estados termodinámicos. A partir de todos esos estados termodinámicos, ahora ya podemos conocer todas las entalpías. Con todas esas entalpías podemos plantear todos los balances necesarios para calcular la eficiencia térmica del ciclo. Como ya vimos previamente, el cálculo de eficiencia se puede realizar a partir de los calores o trabajos. Yo dejo eso a criterio ya de ustedes como quieran calcular. Lo que voy a escribir acá serían las ecuaciones de vuelta para los balances del trabajo de la bomba. En este caso sería B1, P2 menos P1, y esto debería ser igual a H2 menos H1. El trabajo de la turbina, recuerden que tenemos dos turbinas o dos etapas de expansión, lo cual sería entonces H4 menos H3 más H6 menos H5. Luego tenemos el calor de entrada, que es sencillamente H3 menos H2, que es lo que le toma calentar y evaporar el agua, más H5 menos H4, y esto es lo que se utiliza para recalentar, en este caso, nuestro vapor. Y por último, esto era H4, ¿verdad? Y por último, nuestro calor de salida, que es sencillamente H1 menos H6. ¿Está? Y ya con esto, bueno, pueden calcular la eficiencia, que sería sencillamente el trabajo neto sobre el calor de entrada. Trabajo neto sería la suma del trabajo de la turbina y el de la bomba, o expresando en este caso como calores, trabajo neto igual a la suma de los calores, ya que es un ciclo cerrado. No hay pérdida ni ganancia, en este caso, de energía de los alrededores y desde los alrededores hacia el sistema. Entonces, esto sería sencillamente esto, ¿verdad? Entonces ya depende de ustedes cómo quieran plantear o aplicar esto. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a pasar ahora a nuestro ES para ver cada uno de estos valores que planteamos acá, para ir viendo los resultados y ver nuestro valor de eficiencia que obtendríamos en este caso.
Bueno, partimos de los valores iniciales que teníamos, que era la presión alta, que en este caso 15.000, trabajando en unidades de kilopascal en este caso. La presión media, como dijimos directamente, yo le doy un valor de presión media que es la presión de alta sobre 4, que es una forma de calcular eso, es la más sencilla, pero vamos a ver más adelante que si calculamos, vamos a ver qué tan parecidos son esas dos presiones que tendríamos. La presión de baja, que es la presión del condensador, es 10 y tenemos definido por completo, primeramente el estado 3, luego siguiendo el estado 4 no estaba definido, pero en principio para nosotros ahora, si yo defino ya de inicio esto, entonces ya podemos utilizar, digamos, para calcular también esto. ¿Sí? Para el estado 5 sabemos que la temperatura 5 era igual a la temperatura 3, es decir, nuestro vapor se recalienta hasta la misma temperatura de salida de la caldera. Con esto sacamos la entalpía y entropía en el estado 5. En el estado 6 tenemos que las entropías son iguales y que nuestra entalpía es función de la calidad, que esto era en este caso nuestra calidad, porque lo que nos daba el problema era el contenido de humedad. Y esto, la presión baja que también tenemos. Con respecto al estado 1 está completamente definido y el estado 2 dijimos que en este caso podemos obtener a partir de eh, la etapa de compresión, que es también isentrópica. Los balances, que es el calor absorbido en la caldera, el calor liberado en el condensador, el trabajo de la bomba, el trabajo de la turbina de alta presión, el trabajo de la turbina de baja presión. Si quieren separar para tener idea ahora cuál de las turbinas puede llegar a producir más o menos trabajo. Y dos formas de evaluar la eficiencia, que en este caso, viendo las ecuaciones, es básicamente lo que tenemos, ¿verdad? Que es el valor absoluto de la suma de todos los trabajos dividido el calor de la caldera, o 1 menos el calor del condensador sobre el calor de la caldera. Entonces, resolviendo esto, vemos que efectivamente las dos eficiencias que calculo evidentemente tienen que ser iguales, eso no va a cambiar. Si comparamos los valores de los trabajos, el trabajo de la bomba es bastante pequeño en comparación con los trabajos de las turbinas, la turbina de baja y la turbina de alta. Podemos notar que la turbina de baja es la que realiza en este caso mayor trabajo, y eso se debe probablemente a la diferencia de presiones que hay entre la presión intermedia y la presión baja final, que entre la presión de alta y la presión media, ya que el nivel de trabajo que puede producir una turbina está medido en función a la expansión que se puede realizar, digamos, en esa turbina, ¿verdad? Con respecto al calor de entrada que se le da al sistema, es de 3.916 y el calor de salida es de 2.143. Entonces, la presión intermedia es de 3.750, que es nuestra otra respuesta, ¿verdad? Que es lo que nos preguntaba también el problema. Lo que vamos a tratar de ver y corroborar ahora era lo que habíamos visto en el planteamiento de recién. Vamos a calcular una presión media diferente. Esa presión media dijimos que era función de, a ver, si nos vamos acá al estado 6, entre el estado 5 y 6, vamos a definir cálculo de presión media en base a los datos del problema. Entonces la presión media 2, digamos, voy a colocarla acá, va a ser sencillamente la presión de, en este caso, el vapor. ¿Y en función de qué? Esto era función de, en este caso, la temperatura del estado 5 y la entropía, en este caso, del estado 6 o del estado 5. O mejor, bueno, da igual. Lo que sí tendría que hacer es calcular esta entropía de S5 igual a S6 isentrópico, y ese valor de S6 isentrópico debería sacar de acá. Entonces voy a sacar una S6 isentrópica que va a ser igual a la entropía, en este caso para una calidad de 0,896, y en este caso la presión sería la presión de baja. Entonces,
Esta entropía es la que yo estoy calculando ahora en base a los datos de nuestro problema. Y esta presión 2, esta presión media 2 que vamos a calcular en función a esa temperatura del estado 5, que es igual a la presión, a la temperatura del estado 3, y esto sería igual a ese 6 isentrópico. Entonces, a ver si es que resolvemos esto. Y tenemos esta presión intermedia, que como podemos ver es bastante similar a lo que sería también nuestra presión media que calculamos haciendo sencillamente un cuarto de la presión máxima. En este caso esto es 3750 y esto es prácticamente 4000, así que no hay mucha diferencia entre lo que tenemos ahora mismo acá. ¿Está bien? Como les digo, lo correcto entre comillas en este caso sería esta presión, que es la que estaríamos calculando a partir de los datos propios del problema, ¿sí? Pero de igual manera, si el problema no me da esa presión de recalentamiento y no es una incógnita, es factible que ustedes puedan suponer directamente que la presión de recalentamiento sería un cuarto de la presión máxima, y con eso en este caso avanzar según lo que vimos, digamos, también acá. Partir ya de esta base y continuar con el desarrollo del problema. Lo que sí vamos a volver a mirar entre los resultados es nuestra eficiencia, que mirando cualquiera de las dos vemos que es en este caso ya un poquitito más elevada que las eficiencias que vieron en los ejemplos previos del ciclo Rankine simple en condiciones ideales y en condiciones reales con ciertas deviaciones como la caída de presión que vieron, ¿verdad? Entonces, en teoría, este ciclo sigue siendo un ciclo ideal. Esta eficiencia de 0,45 no es una eficiencia muy representativa de lo que sería un ciclo real, pero sí se puede notar que la eficiencia aumenta, digamos, del valor de en torno a 20-30% que teníamos previamente, aplicando en este caso el recalentamiento. Y volviendo a aclarar, la eficiencia no aumenta no aumenta debido al recalentamiento en sí, aumenta debido a que aumenta la temperatura promedio a la que se le añade calor en la caldera, y el recalentamiento sencillamente se utiliza para, en este caso, solucionar el problema de la humedad. Es decir, si de alguna manera yo puedo llevar, como dijimos hace rato, este punto hasta acá, no voy a necesitar hacer ningún tipo de recalentamiento. Si es que yo puedo llegar a esto sin ningún problema, el recalentamiento no sería necesario. Entonces la eficiencia no va a aumentar debido al recalentamiento, sino que debido a que la temperatura promedio a la cual se añade calor en la caldera es la que está aumentando. ¿Está? Bueno, entonces con esto concluimos esta pequeña parte de esta unidad y nos quedaría entonces ver algunas otras formas de seguir aumentando nuestra eficiencia. Esta es solamente una de ellas. La idea sería ir viendo otros métodos, ir combinando y de alguna manera cada vez ir mejorando nuestro ciclo. Lastimosamente, el término mejorando también implica complicando de cierta manera, ya que pasamos a tener un ciclo sencillo en donde teníamos solamente 4 etapas a un ciclo en donde ahora mismo tenemos 6 etapas. Entonces, si yo voy agregando cada vez más equipos o voy agregando modificaciones, el problema evidentemente se va a hacer un poco más complicado, ¿verdad? No es algo que querríamos, pero es lo que ocurre, digamos, en, en la realidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de resolver. Bueno, entonces dejamos esto un rato acá y continuamos con la siguiente parte de nuestra unidad.